lado, pero aquí es donde yo quiero que tengamos ese énfasis con relación a este libro, y es que para nosotros sí hay un consuelo, y es Cristo, porque dice que cuando llega el Cordero, y dice, Él sí es digno de abrir el rollo. Entonces, como iglesia hay esperanza. Como iglesia leemos el Apocalipsis con reverencia y con temor, entendiendo que detrás de todos esos acontecimientos difíciles que usted ya conoce, finalmente hay un galardón para todo aquel que persevere hasta el fin. Una bienaventuranza súper importante, esa primera. En el punto sexto nos vuelve y nos recuerda, solo que con la diferencia de que sacó los verbos leer y sacó el verbo oír. Porque realmente, ¿qué es lo importante para el creyente? Guardar. Realmente la palabra de Dios, muchas personas lo leen, y conozco de personas ateas que leen la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para contradecir al creyente, no para ser transformado por la palabra. Conozco de personas que leen la palabra de Dios porque ven otro libro en la biblioteca y les gusta estar informados de cultura general, según ellos, pero no porque esperan ser transformados por la palabra de Dios. Entonces no es suficiente leer, no es suficiente escuchar música cristiana. Usted no es creyente porque escucha música cristiana todo el día. Usted es creyente porque esa música cristiana está fundamentada en la palabra, y lo que usted está cantando lo está viviendo, lo está guardando. Ese es el fundamento de esta bienaventuranza, guardar. No es solo oír, no es solo escuchar, eso casi que es secundario, aunque también es necesario escucharlo, porque usted... Y sí, siempre oramos al Señor que Él nos diga qué quiere hablar Él y no qué queremos hablar nosotros. Pienso que es la responsabilidad de todos los que nos paramos acá, ¿cierto? Compartir una palabra. Alineado a lo que el pastor últimamente ha estado predicando, si usted ha estado juiciosito viniendo a la iglesia, él nos ha hablado mucho sobre lo que va a ser este año para nosotros como iglesia, ¿cierto? Todo lo que vamos a vivir, y es necesario que entendamos que es una realidad. Todo lo que está profetizado en el libro de Mateo acerca de estos tiempos, lo que está profetizado por muchos de los profetas mayores, de los profetas menores, y también en el libro del Apocalipsis. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de este libro, pero entendemos que como iglesia estamos en una condición diferente a las situaciones complejas que se revelan en este libro, que su nombre es Revelación. Entonces, ¿qué es lo que quiero hoy? Lo que el Señor puso en mi corazón hoy para nosotros como iglesia es que nos podamos llevar una convicción de que todos estos eventos que sabemos que son difíciles y que sabemos que vamos a necesitar estar muy aferrados al Señor, es que nos llevemos esa convicción de que al final hay un galardón grande para su iglesia. Amén. Y que vale la pena vivirlo, que vale la pena enfrentarlo, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y para todos es un poco común que cuando mencionamos la palabra Apocalipsis, entonces nosotros abrimos un poquito los ojos. Ay, cierto, nos asustamos un poquito cuando vamos a tocar ese tema, y es una realidad. Pero lo que quiero que nos llevemos también como convicción es que una cosa es que leamos el libro de Revelación con el temor del respeto a Dios y no con el temor del miedo a Dios. Porque como iglesia nosotros estamos en una condición diferente a través de Cristo Jesús. Nosotros estamos en un temor reverente a Dios, no en un temor de, ay Dios mío, ay, ay, ay. Porque allí, cuando no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahí sí va a ser una situación muy compleja, muy triste. Y dice que será el lloro y crujir de dientes en este libro de Apocalipsis. Pero tranquilo, que hoy no vengo a asustarlo. Quiero que hoy se lleve 7 bienaventuranzas. Y sí, cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas, nosotros inmediatamente lo hablaba con Dana esta semana, que estuvo en la casa haciéndose allí una cuestión con mi esposa. Hablábamos de que nosotros siempre, a mí me pasa, cuando nos hablan de las bienaventuranzas,
mi pensamiento inmediatamente se remite al libro de Mateo, capítulo 5. Pero en el Apocalipsis también hay 7 bienaventuranzas, que es las que les quiero compartir hoy. Entonces el Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia que menos se enseña y además se enseña mal. Esto es debido a la simbología y al impacto de los acontecimientos que allí se expresan. Esos acontecimientos que se redactan en esta profecía ha dado para un sinnúmero de interpretaciones. Y eso ha generado más confusión y ha generado mucha extravagancia de lo que realmente corresponde entender. Y mi objetivo no es sumarle a las muchas interpretaciones que ya muchos de ustedes deben conocer. Tantas pues, formas de leer allí y de entender. Y unas, yo no puedo decir que acertadas o no acertadas, porque hay muchas personas que atacan algunas interpretaciones, otros defienden otras interpretaciones. Pero yo no quiero resaltar sino la esencia final de ese libro. ¿Cuál es la esencia final? Mostrarle y darnos la esperanza, darnos la confianza de lo que va a ser la victoria para la iglesia, de lo que va a ser el regocijo para la iglesia del Señor, de los galardones que como iglesia de Cristo nosotros vamos a recibir al final de todos estos acontecimientos. Entonces hoy les voy a hablar sobre esas bienaventuranzas registradas en este libro que no tiene ninguna comparación. Entonces el libro de Apocalipsis ha tenido un énfasis que se le ha dado en cuanto a la profecía y nosotros somos, los seres humanos somos, a veces nos gusta mucho la sensación y cierto, y lo nuevo y lo impactante, y ese es un libro tremendo de leer. ¿Quiénes han leído el libro completo? ¿Y quiénes lo entendieron todo ya? Cierto, el misterio se va revelando, pero dicen los estudiosos que una profecía que se escribió hace muchos años, para quien la escribió y para quien la leyó en su tiempo que fue escrito, no es tan claro, pero para los que estamos sobre los hombros de estas personas, o sea, los que hemos ya de pronto vivido unos años o unos siglos más hacia acá, vamos reflejando, vamos entendiendo lo que quiere o quería decir la profecía, en el caso de las profecías que ya se han cumplido, como por ejemplo, un ejemplo creo que el más importante de todos, es los profetas cuando anunciaban a Jesús. No, se sabía que venía un servidor, se sabía que había un redentor, pero no era del todo claro cómo iba a ser. Entonces por eso el pueblo judío espera a un rey con unas condiciones y resulta que llega es un siervo con otras condiciones. Ya nosotros, esa parte de la revelación, de esa parte de esa profecía acerca del Salvador, del Redentor, ya la entendemos, que se cumplen todas ellas en Cristo Jesús. Y así mismo pasa con el libro de Apocalipsis, todas estas expresiones, todo lo que acontece durante el libro. Entonces, quiero, como les dije al principio, hacer énfasis en las bienaventuranzas del libro. ¿Qué significa bienaventurado? Bendecido, ¿cierto? Bueno, acá me traje dos conceptos, nos dice que es un afortunado y que es un feliz. Eso es un bienaventurado, que es un afortunado y que es un feliz. Otro concepto nos dice que es aquel que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Entonces, el número 7, iglesia, acá hay 7 bienaventuranzas, el número 7 se usa muchas veces en el libro de Apocalipsis y en la Biblia representa perfección o la plenitud. Y así tenemos, por ejemplo, en el Apocalipsis vemos muchas veces este número, dice 7 candeleros, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, bueno, y hay otros 7, ¿cierto? Y nosotros también hablamos ahorita pues más contemporáneamente de las 7 maravillas y cosas así. Entonces cuando Juan está escuchando a la voz que le instruye a escribir durante toda la revelación del Apocalipsis, dice que les lleva en el Espíritu, hay muchas cosas que seguramente en medio de todas esas visiones de Juan, a él lo perturbaron mucho. Los que han leído el libro de Apocalipsis, pues es un poco, sí, extraño, y hay cosas que conmueven. Incluso hay una ocasión donde Juan, quien escribe, a quien le es revelado este libro, y ve estas visiones, dice que él llora. ¿En qué momento él llora? Cuando dice que quién es digno de abrir el rollo, y dice que no había nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero dice que él llora desconsolado.
Pero aquí es donde yo quiero que tengamos ese énfasis con relación a este libro. Y es que para nosotros sí hay un consuelo, y es Cristo. Porque dice que cuando llega el Cordero, y dice, Él sí es digno de abrir el rollo. Entonces, como iglesia hay esperanza. Como iglesia leemos el Apocalipsis con reverencia y con temor, entendiendo que detrás de todos esos acontecimientos difíciles que usted ya conoce, finalmente hay un galardón para todo aquel que persevere hasta el fin. Y lo digo porque necesitamos afirmarnos para este año. Entonces, este Cordero inmolado es Jesucristo, iglesia. Entonces, en medio de toda esta situación, de toda esta visión que el apóstol Juan está viendo, él puede sentir una paz, él puede sentir una tranquilidad de las bienaventuranzas, porque es a lo largo de todo el Apocalipsis que están repartidas estas 7 bienaventuranzas. Y también conversaba con Dana, que ella estaba allá en la casa justo cuando estábamos preparando este tema, que en el caso de Juan, él rememora las bienaventuranzas del libro de Mateo, cuando era más joven, cuando estaba en sus inicios, allí caminando con Cristo. Y este siervo del Señor que escribió el libro de Apocalipsis puede conocer nuevas bienaventuranzas. O sea, que las bienaventuranzas que el Señor nos dio aquí en la tierra siguen firmes allá en el cielo. Entonces el primer versículo de ellos está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Si usted desea, yo le voy a dar el pasaje de la bienaventuranza. Sin embargo, yo voy a leer otros versículos, los cuales, aunque le doy la cita, los leo de continuo. Esos no tiene que buscarlos usted para que podamos avanzar por razones de tiempo. Y bueno, la forma en la que lo vamos a hacer es que vamos a tener el versículo, luego vamos a ver cuál es esa aplicación. Finalmente nos vamos a hacer una pregunta con relación a lo que estamos aprendiendo hoy de parte del Señor, y les voy a dejar una palabra, lo que llamo yo una palabra asignada. ¿A qué quiero hacer énfasis en ese punto en específico? Entonces dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice en el libro de los Romanos 10:17, el apóstol Pablo escribe: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay 3 verbos en este primer versículo de Apocalipsis 1:3: el que lee, el que oye y el que guarda. Ustedes leen la palabra, ustedes oyen la palabra y ustedes guardan la palabra. Muchos leemos, pero no oímos. Oímos, pero no entendemos. Y si no entendemos, no guardamos. O muchas veces leemos y oímos, pero nuestra condición en el corazón no quiere guardar. Entonces, hay una bienaventuranza en guardar la palabra del Señor. ¿Cuántos la quieren guardar? Entonces, en el contexto nos dice, voy a leer un poquito el contexto de todo ese pasaje de Romanos. Dice, con relación al privilegio de los gentiles, nosotros recuerden que somos gentiles, somos el Israel espiritual. Entonces hay un privilegio de ser llamados pueblos de Dios, y el Israel espiritual es su iglesia. Entonces dice el versículo de Romanos, desde el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Entonces se anuncia el evangelio, pero no, el hecho de oír, vuelvo y hago el énfasis, el hecho de leer no quiere decir que se obedezca a la palabra. Entonces ahí es donde el creyente tiene que llegar, no quedarse con lo primero, sino llegar a guardar la palabra para obtener las bienaventuranzas. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, vuelve y repite acá, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien,
Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo yo, ¿no han conocido esto, no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es su pueblo. Está hablando de los gentiles. Está hablando de los gentiles. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces acá Pablo nos está hablando de la importancia de guardar la palabra del Señor. La importancia de guardar la palabra del Señor. Usted y yo, iglesia, somos unos bienaventurados que se nos permitió de parte de Dios el privilegio de recibir su palabra. Y es de bendición obedecerla. Entonces una pregunta, ¿usted está dispuesto a obedecer y vivir esa palabra? Con todo lo que eso implica. Porque no es fácil, pero sí es posible. Porque el Espíritu Santo es el que nos afirma y nos fortalece allí. Dice el salmista en el capítulo 119, Salmo capítulo 119, versículo 113 al 128. El salmo, usted sabe que es el salmo más largo que hay. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Entonces él empieza a hacer una relación de la ley con la guarda de Dios. Nosotros somos guardados cuando respetamos la ley del Señor. Entonces, en tu palabra he esperado. Continúa diciendo, apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Es necesario que hoy, como iglesia, nos guardemos de todo lo que hoy la sociedad quiere meterte en la cabeza. Hacerte ver cosas que son como que no son como que son. Cosas que contradicen la verdad de Dios como si fueran una verdad. Pero sabemos que Dios tiene algo establecido acá. Y este debe ser nuestro fundamento de vida. Entonces, continúa diciendo el salmista en el versículo 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Guardarnos en la palabra del Señor nos da vida. Y dice el salmista, y no quedé yo avergonzado de mi esperanza, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Una vez más, los estatutos del Señor. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Quien los guarda tiene vida, y es hollado el que se aparta de esos principios de Dios, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. El salmista lo dice. ¿Será que necesitamos como iglesia tener temor de Dios? Nosotros podemos llegar confiadamente ante el trono de la gracia, y yo lo predico mucho y lo canto mucho, pero siempre debe existir esa reverencia y ese temor a Dios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo. Bueno, dice, yo la palabra que le asigné a esta parte es preparación. Iglesia, es necesario que usted se prepare desde la palabra. Desde la palabra. Vamos al segundo pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, 13, la segunda bienaventuranza que aparece en este libro. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dice el libro de Filipenses 1:12 que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hay situaciones difíciles que son para el propósito de Dios. Las que tú vives tienen una razón de ser. Recuerden, hay un galardón al final. Resista a las dificultades, resista a las adversidades, las pruebas. No a su manera, sino a la manera en la que Dios le instruye, a la manera en la que la palabra de Dios nos enseña. También dice Filipenses, en ese mismo capítulo, en el versículo 21, dice, porque para mí el vivir es y el morir es. Y a veces nos emocionamos diciendo el versículo porque es así súper, pero a veces cuando ya estamos allá en la dificultad, cuando estamos en un año difícil, complejo, ya esa emoción trata de apagarse. No la deje apagar. Diga el versículo, para mí el vivir es Cristo en la enfermedad. Para mí el vivir es Cristo en la escasez, en la salud, en la abundancia. Para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es mi ganancia. Amén. Entonces el Salmo 116:15 nos dice, con relación a la muerte que nos está hablando este pasaje, nos dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Ni aún la muerte nos separará del amor de Cristo, que es lo más grave que nos puede llegar a pasar aquí en la tierra, entre comillas, porque Pablo lo dijo, para nosotros el vivir debe ser Cristo y el morir una ganancia porque ya nos vamos con Él. Nada es tan importante, iglesia, para el hombre nada es tan importante como su propia vida. Eso es lo más valioso que tiene cualquier ser humano, su vida. Pero para el creyente incluso es un privilegio y es un gusto poder entregar su vida en servicio, en amor y en entrega a Dios. Esa debe ser nuestra condición de corazón. Cuando usted se reserva cosas, realmente no está teniendo a Dios como su prioridad. Nosotros ayer hablábamos con el grupo de alabanza. José Salgado, el baterista, nos compartía un mensaje, porque estamos leyendo un libro juntos, y él hablaba acerca de la idolatría. Uno de los temas que toca era la idolatría, y que nosotros nos imaginamos que la idolatría era un yeso ahí y la gente arrodillada, latigándose, y veíamos que la idolatría era muy peligrosa porque podía ser muy sutil, con el yo, que a veces, y el yo quita a veces al Señor del corazón para tomar algunas decisiones. Entonces, realmente nosotros estamos dispuestos a servirle a Dios con todo lo que somos, amar a Dios con todo lo que somos y entregarle todo lo que somos. ¿Cuáles son tus reservas, iglesia? La pregunta de esta segunda bienaventuranza. ¿Cuáles son tus reservas y tus condiciones a la hora de vivir para Dios? ¿Cuáles son tus reservas? ¿Cuáles son ese pedacito que no le quieres entregar a Él? Entonces la palabra asignada para este segundo bienaventuranza es entrega incondicional. El Señor lo quiere todo, Él no quiere un pedacito de ti. Él quiere todo de ti. Pasemos al tercer pasaje para seguir avanzando. Dice en el libro de Apocalipsis, la tercera bienaventuranza, capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Mientras usted lo busca, yo tomo agua. Dice ese versículo, ese pasaje dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ¿qué? Los que tienen allí la palabra abierta. El que vela. ¿Y qué? Y guarda, otra vez aparece la palabra guardar, sus vestiduras. O sea, no es solamente estar pendiente, sino que es estar pendiente pero con una condición de vida, que es guardando la palabra del Señor. Entonces, y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces este versículo se da en el derramamiento de las 7 copas, que son los juicios sobre la tierra. Son 7 copas que son derramadas y cada una... Ay, le agradezco más. Son 7 copas que son derramadas y son 7 juicios. Pero aún en medio de todos esos juicios y esas cosas difíciles que, como les decía al principio, nos está revelando el libro de Revelación, valga la redundancia, hay algo especial, hay una bienaventuranza en medio de esa situación. Y dice, entonces, que si nosotros velamos y guardamos nuestras vestiduras, si no las guardamos, ya a veces les hago un ejercicio a los muchachos sin que entren a herejía, ahí con el equipo de alabanza, y es que les digo que lean lo contrario a lo que dice la palabra, pero no hacer una herejía, sino en el contexto contrario, y lo voy a explicar de esta manera. Este pasaje dice: el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y si lo leemos al contrario, el que no vela y no guarda sus vestiduras va a andar desnudo y va a tener vergüenza. Entonces es una forma de darle vuelta al texto pero sin sacarlo del contexto. Y lo que nos está haciendo énfasis es en cuanto a las vestiduras. Las vestiduras, ¿qué representan las vestiduras para el creyente? Señor, ok, el alma. ¿Qué más cree usted que representa las vestiduras? ¿Ah? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Testimonio, muy bien. Ustedes me ven acá vestido, ¿cierto? Pues me vine bonito a este punto. Pero es lo que las personas ven.
lo que cubre nuestra, entre comillas, vergüenza. Cuando Adán y Eva se pusieron la hojita y esas cuestiones, ¿cuándo tuvieron vergüenza? Esa es la palabra, que tuvieron vergüenza. Entonces, de alguna manera las vestiduras representan nuestra vergüenza. Pero esas vestiduras que están acá, no es que usted se los va a ir a comprar allí a un almacén o que lo va a comprar en una boutique, no. Las vestiduras son dadas por Dios. Representa que Él es el que cubre nuestra vergüenza, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Recordemos lo que pasa en el libro de Zacarías, que es un libro muy poco leído. El libro de Zacarías nos dice en el capítulo 3, versículo 4, hablando de Josué, dice, es una visión que ve allí el profeta y dice, quitadle esas vestimentas viles, quitadle esas vestimentas viles. Mira que he hecho pasar tu pecado y tu culpa de ti, lo ha quitado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y eso nos remite nuevamente a Apocalipsis, a las bodas del Cordero, que hay que ir vestidos adecuados a la ocasión. Entonces ya sabemos, testimonio, el alma, o sea, cómo está nuestra condición de vida, que también es notable para otras personas. Entonces en Zacarías 3, 8, 9 se nos da también oiga esto tan hermoso, en un contexto donde se está hablando de una visión, se habla de Jesús. Muchos años antes de que Jesús tocara la tierra como hombre. Dice el libro de Zacarías capítulo 3 versículo del 8 al 9, vamos a reducir este pedacito, dice: escucha a Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo de Israel. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción, y en un solo día borraré el pecado de esta tierra, dice el Señor Todopoderoso. Usted lo puede leer en el libro de Zacarías. La promesa preciosa es que Jesús llevó nuestras culpas, Jesús llevó nuestra vergüenza y nos ha vestido con su santidad. Entonces, por eso Pablo nos instruye también diciéndonos, iglesia, no recuerdo el pasaje, pero dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días malos, Efesios 5:15, 17, porque los días malos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya el pastor nos ha estado enseñando sobre eso. Por tanto, no sean insensatos. Yo, Anderson, no puedo ser insensato, iglesia, sino entendido. Diga: yo soy un entendido. Pero recuerde que no es solo escuchar, no es solo hablar, no es solo pensar. Para ser entendido hay que actuar también. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos que prepararnos con la palabra. Entonces, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, sí, pastor. Es necesario que vivamos cada momento con diligencia, como si ya mismo fuese a ocurrir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como que fuera ya. Pablo, cuando lo escribió, él dice: estamos ya, y han pasado 2000 años, casi exactos o un poco más, y el Señor no ha llegado, pero estamos a las puertas. Y cuando alguien está a la puerta, es porque solo lo único que falta es abrirle. Ya llegó. Entonces, además el libro de Hebreos 2:1-4 también nos va a ampliar un poco este concepto y dice: por tanto es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Todo lo que usted ha oído, cuando viene acá, cuando va a una célula, cuando va a la reunión, cuando escucha la emisora cristiana, es necesario que atendamos con diligencia, no sea que nos deslicemos. Escuchar la palabra no es suficiente. La fe viene por el oír, pero el oír. Amén. Entonces, continúa diciendo el versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea que eso no tiene movedero, eso se da.
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La pregunta, iglesia: ¿sí estamos cuidando nuestras vestiduras para nuestro Dios? Y la palabra asignada es santidad a Dios. Esas son las vestiduras, la santidad, que no depende de mí, sino de lo que Dios ha hecho en nosotros. Vámonos para el versículo 4, para que sigamos avanzando. Dice en Apocalipsis 19:9, que veo que algunos están anotando. Apocalipsis 19:9 dice así: y él me dice, escribe, bienaventurados, nuevamente la palabra bendecido, ¿cierto? Feliz. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. O sea, eso se cumple porque se cumple. Dice el libro de Mateo, en una de las, ¿cómo es que se llama eso? De las parábolas, que en las bodas del Cordero dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Recuerde que el rey hace una invitación y la gente le dice que no, que está ocupado, que están en otras cosas. Y es lo que le va a pasar al mundo. Están tan metidos en su yo, en su esencia, en sus propios pensamientos, planes, proyectos, que les va a pasar esto. El Señor está en las plazoletas llamando: vengan, coman, vengan, beban, pero están ocupados. Le pasó al pueblo judío, era el pueblo de Dios. El Señor los llama, pero no reciben la invitación. Entonces, ¿qué hace el Señor? Que estaba dentro del propósito, extiende, no para los judíos, sino que extiende el llamado para los gentiles. Pablo habla mucho acerca de eso. Y eso es lo que se está viendo acá. Entonces, en estas bodas, lo que se había preparado para unos es consumido por otros, que inicialmente no habían sido invitados, pero ellos sí asisten. Pero oiga lo tremendo acá de Mateo, lo que dice este libro de Mateo. El rey que hizo la cena, está paseando allí por la fiesta y ve una persona que no está vestida como corresponde. Y él le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas ese hombre enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían: átenle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dos decisiones: en las bodas del Cordero o fuera de las bodas del Cordero. No hay otra para el hombre. ¿Con Cristo o sin Cristo? Pregunta: ¿nos esforzamos en nuestras vidas por dar la dignidad suficiente a lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros a través de Jesucristo el Salvador? Hablábamos con los muchachos esta mañana antes de subirnos a tocar a las 7, allá arriba en el devocional. Veíamos que nosotros humanamente no podemos ser santos, no podemos ser perfectos, pero que en Cristo sí lo somos. Y que el hecho de que Cristo está en nosotros genera en nosotros también un testimonio. Si yo quiero obtener la santidad para dar un testimonio desde mis fuerzas, usted va perdiendo. Usted no lo va a lograr, yo no lo voy a lograr. Pero si lo hacemos a través de Jesucristo, por el amor que le tenemos a Él, de ese amor que Él nos entregó a nosotros, sí va a ser posible que usted viva como Dios quiere que usted viva, como Dios quiere que yo viva. La palabra asignada para este cuarto punto, para esta cuarta bienaventuranza es necesario que la iglesia reconozca el valor de la redención. A veces no le damos ese valor. Vamos al capítulo 5, no, a la bienaventuranza 5. La vemos en Apocalipsis 26. Entonces mire que las bienaventuranzas, muy chévere recibir la bendición, pero siempre hay un condicionante, hay una condición para la iglesia.
Entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo dice Apocalipsis 26. Entonces, la muerte física es inherente al ser humano. Todos vamos a morir, a no ser que Cristo llegue ya, ¿cierto? No vamos a tener esa primera muerte, esta muerte física. Entonces esa muerte es inherente, sí o sí, el rico, el pobre, el bonito, el feo, el grande, el chiquito, el que tiene plata, el que no tiene plata. Es algo que está latente para todos nosotros. Sin embargo, la segunda muerte es la que nosotros debemos temer, que es la muerte espiritual. Es decir, aquella que recibirá todo aquel que no recibe a Cristo. El libro de Apocalipsis, ahorita más adelante lo vamos a ver, Jesús habla de 2 resurrecciones, los que resucitan para vida y los que resucitan para condenación. Ahí están las 2 resurrecciones. Entonces, resucitar para vida o resucitar para condenación es la condición que Apocalipsis nos muestra para resucitar para las bienaventuranzas o para resucitar y no recibirlas. Entonces, la muerte, esa segunda muerte, sí es la que nos va a separar eternamente de Dios, a los que no están allí con Cristo. Recordemos que según Juan 5, 28, 29 es el pasaje, Juan 5, 28, 29, la primera resurrección es para vida eterna en los creyentes, mientras que la segunda resurrección es para condenación en los no creyentes, que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Quién no ha recibido a Jesús? Recíbalo hoy, no lo aplace, es la mejor decisión que usted puede tomar. Reciba a Cristo, viva para Él, porque Él vive y muere por ti también y resucita por ti. Recibe esa bendición de la salvación hoy. No te vayas sin entregarle tu vida al Señor. Continúa diciendo allí la palabra en el versículo 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La primera resurrección se cree que va a ser antes del milenio y los no creyentes después del milenio. Pero bueno, ahí no entro porque hay muchos conceptos, lo que les decía al principio, hay muchas interpretaciones de la palabra de Dios, pero de que llega el cumplimiento, y eso es lo que a nosotros como creyentes nos interesa. Y obviamente prepararnos e indagar. Pero de que se cumple, se cumple. Unos para vida, otros para muerte. Unos separados a la derecha, otros separados a la izquierda. ¿Usted va a estar del lado de Cristo o usted va a estar del lado de los que no estuvieron con Cristo? El libro de Juan 5, 28 al 29 nos dice, por boca del mismo Jesús, nos dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Esta es otra versión. Entonces ya vimos que para estar en las bodas es necesario, iglesia, que tengamos unas ropas aptas, como las exige el rey. Y esas ropas son obtenidas solamente ¿por qué? Por la gracia de Dios. Son obtenidas solamente por el amor de Dios y solamente por el sacrificio del Cordero Santo, que es Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz del Calvario. En Cristo somos hechos nuevas criaturas, siendo santificados por medio de Él. Lo dice 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pregunta: ya hemos venido a Cristo guardando su palabra. Ya estamos aquí y estamos escuchando su palabra, estamos leyendo su palabra, pero hemos llegado a la condición de guardar su palabra. Pensemos y tomemos las decisiones que haya que tomar, apretemos las tuercas que haya que apretar. Es necesario que lo hagamos porque solo en Jesús hay salvación y solo Jesús es el camino al Padre. Recibamos hoy a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aquellos que no lo hemos hecho. En Juan 11, 25, 26 nos dice también Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y también dice: nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que pasa en Apocalipsis
todo lo sorprendente, todo lo llamativo, todo lo, entre comillas, extravagante que usted pueda leer en el libro, todo siempre se va a focalizar en Cristo. Cristo, el Cordero, el Cordero. Él es el centro en el cielo y debe ser el centro suyo en su vida también. Entonces, vamos a Apocalipsis 22:7, ya estamos terminando. Este es la sexta bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 22:7. Dice así: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué nota usted ahí? ¿Qué verbo hay ahí? Amén. Guarda. Muy bien, pastor. Gracias, pastor. El verbo vuelve y aparece. Recuerda que lo leímos ahorita en la primera parte. Guarda. Permítame, pastor, el pasaje de la quinta, permítame, pastor, yo me regreso. Apocalipsis 26. Sí, señor, que es el que... Gracias, pastor, sí, no había dado esa cita. Vamos a leer, me voy a volver para leer el quinto. El quinto fue: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad. Gracias, pastor, me hizo caer en cuenta, me salté la quinta, ¿cierto? No. Bueno, se las voy a leer de todas maneras, esto es palabra de Dios y es un deleite de leerlo. Entonces la quinta dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, y antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora sí, continuemos con la sexta. La sexta dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ya el pastor se la pilló acá. Guarda, vuelve y aparece el verbo guardar. Es prácticamente el mismo pasaje de la primera bienaventuranza, es prácticamente el mismo. Solo que ¿cuál es la diferencia de este con el primer pasaje? El primero decía: lee, oye y guarda. Y en el sexto pasan dos cosas. La primera, acá este texto nos está queriendo decir dos cosas. La primera situación es que nos está recordando lo que nos había dicho al principio. Y recordemos que al ser la primera bienaventuranza es prioridad. Escuchar, leer y guardar. Entonces es una bienaventuranza súper importante, esa primera. En el punto sexto nos vuelve y nos recuerda, solo que con la diferencia de que sacó los verbos leer y sacó el verbo oír. Porque realmente, ¿qué es lo importante para el creyente? Guardar. Realmente la palabra de Dios, muchas personas lo leen, y conozco de personas ateas que leen la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para contradecir al creyente, no para ser transformado por la palabra. Conozco de personas que leen la palabra de Dios porque ven otro libro en la biblioteca y les gusta estar informados de cultura general, según ellos, pero no porque esperan ser transformados por la palabra de Dios. Entonces no es suficiente leer, no es suficiente escuchar música cristiana. Usted no es creyente porque escucha música cristiana todo el día. Usted es creyente porque esa música cristiana está fundamentada en la palabra, y lo que usted está cantando lo está viviendo, lo está guardando. Ese es el fundamento de esta bienaventuranza: guardar. No es solo oír, no es solo escuchar, eso casi que es secundario, aunque también es necesario escucharlo, porque usted, ¿qué va a obedecer si no sabe qué es lo que va a obedecer? ¿Y cómo lo hace? Buscando la palabra del Señor. Entonces hay muchos que se hacen maestros de la palabra, iglesia, pero con ella misma se condenan, ya que la estudian, la leen, incluso la enseñan, pero no la guardan. Juan 5, 37, 40 nos dice algo muy valioso con lo que acabo de decir. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahí Jesús le está hablando, le va a hablar a los fariseos. Oiga esto: ustedes nunca han oído su voz. Le está hablando a los fariseos, a los que conocen la palabra, ni han visto su aspecto. Ustedes no tienen su palabra permanentemente en sus corazones, porque a quien el Padre envió ustedes no le quieren creer. O sea, a Jesús no le querían creer los fariseos. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellos tienen la vida eterna, y ellas mismas son las que dan testimonio de mí.
no son las palabras escritas, es Cristo la palabra la que nos da vida. Ahí es donde realmente nosotros vivimos en Cristo Jesús. No en saber mucha Biblia, sin vivirla. Es en saberla y en vivirla también. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, dice Jesús. Eso está en Juan 5:37 al 40. También dice Mateo 23:1 con el mismo contexto. Dice, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos les digan. Le está hablando al pueblo, le está hablando a los discípulos. O sea, los maestros y los fariseos saben mucho, hagan lo que ellos les enseñan, pero oiga esto, pero no hagan lo que ellos están haciendo, porque ellos enseñan una cosa y hacen otra muy diferente. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. ¿Tú para quién vives? ¿Para quién te guardas? ¿Para quién lees la palabra? ¿Para tu edificación, para gloria de Dios o para que vean que sabes mucho? Es la motivación lo que Jesús acá está hablando. Cada vez que hacen más grandes esas cajitas y los flecos que les ponen a la ropa para que la gente piense que esos fariseos son muy obedientes a Dios, está hablando Jesús. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encantan que los trata como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que les llame maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro, Cristo Jesús. Entonces nosotros vamos siempre a llegar a la palabra, ¿en qué condición? En condición de aprender y de ser transformados. Dice Lucas 11:28, que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra vez nos aparece la palabra guardar. Pregunta para este penúltimo punto. Dice, ¿adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios como un simple saber o como un saber vivencial, mas no transformador en nosotros a través del Espíritu Santo? Estamos leyendo la palabra realmente porque queremos ser transformados, entender lo que dice allí y saber qué es lo que Dios quiere formar en nosotros cada día, o solamente es una preparación, un conocimiento, un libro más. Entonces la palabra asignada para este punto es vivamos la palabra, ¿cierto? Vivamos la palabra. Y finalmente el versículo de Apocalipsis 22:14, es la última cita. Con esto ya concluimos, yo creo. Dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Si usted lo notó durante todo lo que he compartido esta mañana, guardar los mandamientos de Dios va muy ligado a la vida. Y otra vez hacemos el ejercicio de lo contrario. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no hay vida. Entonces hay beneficio, hay bendición en guardar los mandamientos de Dios, en leer su palabra, entenderla, oírla y vivirla. Hay bendición. Entonces, dice también el libro de Hebreos capítulo 4 en los versículos del 14 al 16. Ya leímos el último versículo de Apocalipsis, pero todavía tengo algunos versículos de la palabra de Dios que van ligados a lo que estamos viendo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? ¿Quién es ese sumo sacerdote que traspasó los cielos? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros, iglesia. ¿Listo? No crea que les vengo a dar palo acá. No. Dios es un Dios amoroso. Y cuando entendemos eso, tenemos una vida cristiana, ojo, descansada, mas no liviana. Una vida cristiana descansada, mas no liviana. Liviana es cuando usted no le da el valor al testimonio, a las vestiduras, a la palabra, a la obra redentora. Pero descansada es cuando usted entiende que lo que Jesús hizo, nadie más lo ha hecho ni lo hará por usted. Entonces usted vive tranquilo, contento, y usted lee Apocalipsis, qué bendición, porque usted sabe de qué parte está, con quién está. Si usted no está con Cristo, agárrese duro y lea Apocalipsis con temor de miedo. Asústese, asústese,
Pero si usted está con Cristo y tiene la convicción de que el Señor lo rescató y lo perdonó y lo salvó y le está guardando galardones y tiene bienaventuranzas, es un gozo leer Apocalipsis cuando lo entendemos de esta manera. Entonces, en el Evangelio de Juan 10:9, también Jesús nos va a decir algo muy importante y dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos, el alimento. Y en ese mismo Evangelio de Juan, 4 capítulos más tarde, Jesús nos afirma, Juan nos afirma, nos dice, Jesús afirma, y Juan lo escribe: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Leámoslo al contrario: todos vienen al Padre sino por Cristo, pero nadie entra sin Cristo. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. El que ve al Hijo, ve al Padre, dijo Jesús. Si usted ve a Jesús, usted ya tiene acceso al Padre, puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Entonces, cualquiera que quiera gozar, iglesia, de todas las anteriores bienaventuranzas, yo lo quiero hacer. Entonces, además de esas bienaventuranzas dadas en el libro de Mateo capítulo 5, que hay otras bienaventuranzas diferentes y algunas ligadas a lo que acabamos de leer, nosotros debemos asegurarnos, iglesia, para obtener esas bienaventuranzas, de permitir ser alcanzados en todas las áreas de nuestras vidas por Jesús, por la formación del Espíritu Santo. Jesús es el que nos santifica y nos hace aceptos ante el amado, y esto es posible solo en Jesús, como lo dice el libro de Efesios 1, 3 al 14. Y ahora sí, con esto termino. Está titulado en mi Biblia, dice: bendición espiritual en Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. Ojo, entonces, lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. O sea, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas otra vez en Cristo. Llevamos 6, en las disposiciones del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en las tierras. En Él, 7, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. 8, en Él también vosotros, habiendo oído palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo. 9, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todo lo que leímos en Cristo. En Cristo, ahí no hay más nombre. Ahí no se menciona a la Virgen María, ahí no se menciona a San no sé qué. Cristo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, la pregunta: ¿aún ustedes tienen dudas de que la salvación reflejada en las bendiciones y bienaventuranzas que acabamos de estudiar es lo más importante? No es lo más importante. Cristo es lo más valioso para nosotros, con todo lo que Él trae. Pero no nos enamoremos del regalo, enamorémonos de Cristo. Amén. Entonces, Cristo es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el cordero, Él es el rey. Y en Cristo todo se cumple, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y la palabra asignada que les dejo es una oración, realmente dice: Jesucristo es nuestra mayor bienaventuranza, la mayor bendición que cualquier ser humano puede recibir. Y finalmente el libro de Apocalipsis, a pesar de tener esta simbología y esta connotación tan confusa a veces, tan preocupante en otros momentos, es en realidad un desarrollo de la victoria de Cristo sobre el pecado y el mal. Y con ello, al ser Cristo victorioso, la iglesia también es victoriosa, y la iglesia obtiene el galardón, las bendiciones, las bienaventuranzas. Y nos alcanzan ¿por qué? Por el mero hecho de ¿qué? De haber creído en Jesús, de haber esperado a Jesús, de haber confiado en Jesús y de haber obedecido a Jesús.
Incluso Juan lloró durante la visión, cuando por un momento no se encontró a nadie digno de abrir el sello, lo dije al principio. Pero cuando vio que Jesús el Cordero y León era apto para tomar el rollo, Juan se regocija y termina diciendo en Apocalipsis capítulo 22, versículos 17 y 20, dice: y el Espíritu y la esposa, habla Juan, dicen, ven. Y el que oye dice, ven. La iglesia puede decir hoy, ven Señor. Juan lo dijo, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dice Jesús. Cristo viene, iglesia. El Señor viene. Todos estos galardones con Él, qué bendición, pero lo mejor es que Él viene. Eso es la bendición de nosotros. Y Juan dice, sí, ven Señor Jesús. Es un anhelo de la iglesia. Temor reverente, no temor de miedo. Listo. Es lo que el Señor quería que compartiera con ustedes hoy. Que Dios los bendiga, iglesia. Amén, qué bueno, qué bendición la palabra, mis hermanos. Las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Y algo que sobresale mucho y que recalcó mi hermano Anderson es que esas bienaventuranzas se logran a través de Cristo Jesús. A través de Cristo se logran las bienaventuranzas. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque esas bendiciones, ese gozo, esos galardones, Señor, vienen de parte tuya para todos aquellos, Señor, que guardan la palabra, Señor. Aquellos que la obedecemos, Señor, hay que obedecer tu palabra, oh Dios. Muchas gracias, Señor amado. Que nuestras vestiduras siempre sean limpias para participar de las bodas contigo, Señor. Vestiduras de lino fino, blanco, resplandeciente, Señor, que son las acciones justas de los santos. Muchas gracias, Señor amado, por todas estas bendiciones, Señor. Llévanos en bendición a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Somos el ministerio adorando en su presencia, porque una vida de adoración es una vida de bendición. Con lo que hacemos, servimos a Dios y transformamos vidas por el poder de su palabra y para gloria de su nombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a los videos y déjanos tus saludos y peticiones de oración en los comentarios. Gracias por darnos todo tu apoyo para seguir compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Dios te bendiga.